Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de sus catequesis litúrgicas a través de su canal Misterio de Fe, al que le invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. Les recordamos nuestros otros dos canales, Creo Señor, Yo Creo, donde encontrará nuestro material de tipo apologético doctrinal, y también nuestro canal Santo Debo Ser. Ahí encontrará también una vasta cantidad de videos con información espiritual que les puede ayudar mucho en su vida cristiana. De igual manera, tenemos nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, para que ustedes le den like a la página y compartan el enlace con sus familiares, conocidos, de forma tal que todos puedan nutrirse con los contenidos que por ahí compartimos. De todo esto, siempre recuerden, tienen información en la descripción del video, donde colocamos también algunas ligas a otro tipo de material que les puede ser de utilidad. Vamos pues a comenzar nuestra sesión de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te glorificamos, porque eres santo, justo, bueno y misericordioso. Ten piedad de nosotros, Señor, y concédenos tu gracia, para poder lograr el bien, para poder disponernos a estas enseñanzas, que con la luz del Santo Espíritu podamos discernir los contenidos que aquí se nos presenten y aplicarlos a nuestra vida cristiana. Te pedimos que los ruegos de nuestra Santa Madre, la siempre dulce Señora Virgen María, Reina de los ángeles y Reina nuestra, su intercesión, la de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para llegar al cielo, para nuestra salvación eterna, para esa contemplación de tu rostro bienaventurado. En tus manos ponemos esta sesión y ponemos, Señor, todo lo que aquí aprendamos. Te damos gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave María Purísima, sine labе concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Queridos hermanos, la sesión pasada hemos comenzado con una nueva sección dentro de este canal que versa ahora sobre los templos, los espacios sagrados, los lugares destinados al culto. Y hemos empezado a la luz del escrito del cardenal Ratzinger, Introducción al Espíritu de la Liturgia, a ver cuál es el origen de nuestros templos. Y hemos empezado a ver esta comparación de los templos católicos, de los templos cristianos, con las sinagogas judías y el templo de Jerusalén. Recuerden que nuestra fe tiene un origen judío, ¿verdad? Empieza en Israel, parte de la revelación hecha por Dios al antiguo pueblo de Israel. Entonces, la iglesia primitiva es judeo-cristiana, tiene todos estos elementos que proceden del judaísmo, que han sido adoptados por el cristianismo y que va a representar también una superación con respecto a ciertos elementos. Dentro de ellos está el elemento del templo, del espacio de culto. Y dentro de esa comparación empezamos a hacer un poco el análisis de las sinagogas y los elementos
que ésta contenía para que nosotros pudiéramos entender mejor la estructura de nuestros templos. Decíamos que las sinagogas tenían una orientación hacia el templo de Jerusalén. Era el preámbulo, ahí se veía el preámbulo de lo que en el templo se realizaba. En la sinagoga se meditaba la palabra de Dios, se guardaba de hecho la Torá, los rollos de la ley, en una especie de sarcófago especial o de cámara o de cofre especial cubierto con un velo que representaba la dignidad y la presencia de Dios, y que uno de los elementos distintivos precisamente era la cátedra de Moisés dentro del templo, es decir, dentro de la sinagoga, es decir, la explicación, la exposición de la palabra de Dios que hacían los rabinos. Y también otro signo distintivo que va a aparecer con posterioridad es el elemento de el arca de la alianza representado en este cofre de la Torá, que va a recordar precisamente la Shekinah de Dios, la presencia del Señor en medio del pueblo santo. Entonces, hablamos de todos esos elementos. Ustedes pueden ver el video anterior para ir comprendiendo mejor lo que aquí vamos apuntando. Hago esta breve recapitulación para seguir desarrollando estas ideas que nos propone el cardenal Ratzinger pues, en la sesión de hoy. Esa orientación de la que venimos hablando, de la sinagoga hacia el templo, y con ella la vinculación de la liturgia de la palabra de la sinagoga con la liturgia del sacrificio del templo, se manifiesta en forma de oración. Esa conexión entre una liturgia y otra, entre la palabra y el sacrificio, se manifiesta de forma clara en la oración. A partir de oraciones rituales, se desarrollaron otras oraciones que tenían lugar en el acto del despliegue y la lectura del rollo de la Escritura. Originariamente, estas plegarias se hallaban en el contexto de las acciones sacrificiales del templo, pero ahora, y de acuerdo con la tradición del tiempo en el que el templo ya no existe, tales plegarias pudieron ser contempladas como equivalentes del sacrificio. ¿Sí? Antiguamente se hacían estas plegarias rituales para la ceremonia litúrgica de la explicación y escucha de la palabra de Dios. Pero una vez que el templo fue destruido, recuerden allá por el año 70, esa década de los 70 después de Cristo, por parte del Imperio Romano, pues queda esta añoranza en el pueblo de Israel de volver a contemplar el templo de Jerusalén, añoranza actual. Es actual, en el pueblo de Israel todavía tienen la pretensión de la construcción del templo nuevamente. Por problemas políticos y religiosos, pues se han visto imposibilitados de lo mismo, porque en el monte del templo está la famosa mezquita, el Domum de la Roca, aquella mezquita que sale mucho en las fotos de Jerusalén, donde tiene el techo dorado, esa cúpula dorada. Entonces, por esos problemas que hay ahí presentes, no han podido, pero ellos ya están listos, según lo que hemos investigado, para la reconstrucción del templo, ¿no? Pero, como fue destruido, estas oraciones rituales que se llevaban a cabo como preparación a los sacrificios del templo, vienen ahora a ser un equivalente de estos sacrificios que se hacían en el templo. Las oraciones toman un sentido sacrificial para ellos, que recuerdan las acciones que eran llevadas a cabo por los sacerdotes en el templo de Jerusalén. La primera de las dos grandes plegarias del rito sinagogal culmina en la recitación común del Kiddush, al cual pertenecen los signos de los serafines de Isaías capítulo 6 y el himno de los querubines de Ezequiel capítulo 3. Este Kiddush es la oración de bendición o de santificación que se recitaba. Sobre todo para las grandes fiestas o el Shabbat se recita sobre el vino, En este punto, dice Buller, este hombre que hemos mencionado, convertido al cristianismo, posiblemente la cosa discurría de tal manera que el canto a coro de los hombres en la sinagoga se hacía en representación de esta canción celestial, en este culto del templo. Era una evocación de la ofrenda del incienso diaria que tenía lugar en el templo de Jerusalén por la mañana y por la tarde.
con esta oración pretendían evocar eso. ¿Cómo no recordar en esta acción de los judíos, en esta plegaria sinagogal, el trisagio de la liturgia cristiana, el canto de los ángeles, este santo, 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 que se recita al final de del prefacio que antecede a las distintas plegarias eucarísticas? Ese clamor del 3 veces santo al comienzo de la anáfora, ¿cómo no recordarnos de eso cuando hablamos de este himno de los querubines y de este himno que aparece precisamente también de los serafines en Isaías 6? En él, la comunidad no proclama algunos pensamientos o recita algunos poemas que ella se ha inventado, sino que, elevándose por encima de ella misma, puede cantar el himno de alabanza cósmica de los querubines y serafines. Recuerden que todo este sentido cósmico de la liturgia lo hemos ya venido abordando a lo largo de distintos momentos en las sesiones de este canal. La otra gran plegaria sinagogal culmina con la recitación del áboda. De esta oración, el áboda, que significa labor sagrada o adoración, que según los rabinos era la oración consecratoria de la ofrenda de los holocaustos del templo. Ofrenda ahí en el templo se hacían estos ofrecimientos al Dios Altísimo, se quemaban estas víctimas y ahí se hacía esta oración de consagración, es decir, dedicar a esta víctima para Dios. Consagrar es hacer santo, apartar para Dios. Se añadía a esta plegaria una petición por la llegada del Mesías y rehabilitación de Israel, cosa que siguen pidiendo los judíos aún hoy en día. La llegada del Mesías, pues niegan a Jesucristo, nuestro Señor, como Mesías esperado del pueblo, aunque en él, como lo sabemos muy bien los cristianos, se han cumplido todas las profecías mesiánicas, pues el pueblo de Israel se hace ciego y sordo a esto y todavía esperan la rehabilitación de Israel como esa nación en su propia tierra, con aquellas mentalidades que estaban antes de la llegada de Israel a Canaán, a esa tierra prometida. Esto último pudo, según Boyer, ser considerado como expresión de la esencia propia del acto sacrificial. Esto último, la rehabilitación de Israel y la llegada del Mesías. Hagamos memoria en este momento del tránsito de los sacrificios de animales a la adoración según el Logos, que marca el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Ahora, una vez comprendiendo que esta estructura presente en las sinagogas y en el Templo de Jerusalén, que estas referencias que hay en ella de los elementos tanto de la liturgia de la palabra como la liturgia sacrificial y de las oraciones que tienen una connotación sacrificial en conmemoración del templo destruido, hablemos ahora de ese cambio, cómo se da todo este paso de los antiguos sacrificios de animales en el templo de Israel, ahora al paso de un culto nuevo en la nueva alianza. Recuerden, el Nuevo Testamento significa nueva alianza, que en Jesucristo es nueva y eterna, es decir, por tanto, definitiva. No hay otra alianza después de la de Cristo. Hay un cambio. De este cambio, nosotros tenemos testimonio en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta a los Hebreos, de forma expresa en el capítulo 7. Sería bueno que ustedes se den una leidita del capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Y este cambio es más notorio sobre todo en el versículo 12, cuando se habla de un cambio del sacerdocio, de un cambio en el sacerdocio. Se habla del sacerdocio levítico o arónico que hace el ofrecimiento de animales, y se habla también del sacrificio que hace Melquisedec. Melquisedec ofrece en el Génesis aquella ofrenda en nombre de Abraham al Dios Altísimo, pan y vino. Y en esta carta a los Hebreos se hace notar cómo Jesucristo es ahora sumo y eterno sacerdote del Dios Altísimo al modo, a la manera de Melquisedec, que ofrece pan y vino. Ya sabemos que cuando instituye el sacramento del orden y la Eucaristía, Jesús ofrece pan y vino, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esto es mi sangre. Entonces Jesús hace un cambio en el sacerdocio, no anula el sacerdocio, no anula, pero instaura
instaura ahora un nuevo sacerdocio en él, porque recuerden que Jesús no era de la tribu de Leví, no era del sacerdocio arónico, era de la tribu de Judá, ha vencido el león de la tribu de Judá, pero él instaura un nuevo sacerdocio. No abole la existencia de sacerdocio, no dice ya no necesitamos sacerdotes, sino que crea en él, se realiza un nuevo sacerdocio, un nuevo orden que ofrece a Dios, ahora el sacrificio puro de la nueva alianza. Eso que nos quede claro. Entonces ese cambio está evidenciado de forma especial en la carta a los Hebreos y de manera muy particular en el capítulo 7, versículo 12. Pero léanse todo el capítulo para que comprendan el contexto del cambio del que viene hablando la carta a los Hebreos. Hay que mencionar aún que no se produjo, recuerda que el cardenal Ratzinger, ningún estilo arquitectónico especial para la sinagoga. Se sirvieron de la forma típica de los edificios griegos destinados a las reuniones públicas que llevan el nombre de basílica. Entonces, las antiguas sinagogas del pueblo de Israel tenían esa estructura similar a las basílicas de los griegos. Basilisco hace referencia, basileia, al reino, al rey. Entonces eran los templos donde estaban los dioses, donde se le rendía culto a esos dioses, los reyes de este mundo, los templos reales. Entonces las basílicas, esa estructura que se presenta en esos templos de adoración griega, se ve reflejada también en la estructura de las sinagogas, o al contrario, ¿no? La estructura de las sinagogas reflejan la estructura de la basílica griega. Eso sobre todo en las antiguas basílicas, porque en las nuevas, las que empiezan a surgir después de la destrucción del templo, porque con la llegada y la destrucción de los romanos para detener todos estos levantamientos que había en Israel, cuando destruyen el templo de Jerusalén, también destruyen varios edificios, entre ellos las sinagogas de Israel, y estuvieron bajo la prohibición los judíos de construir nuevas sinagogas hasta muy pasado el tiempo. Y también los cristianos, muchos cristianos que tenían contiendas con los judíos porque los judíos llegaban y atacaban los templos cristianos, también los cristianos en esa época atacaban las sinagogas judías y destruían las sinagogas. Pero estas sinagogas que se fueron construyendo después de la destrucción del templo adquieren ahora una estructura que va a asemejar al templo de Jerusalén, precisamente por esta añoranza y esta remembranza que querían hacer del templo. Entonces la estructura de las sinagogas actuales es diferente a la estructura de las sinagogas que existían antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Eso para que lo tengamos presente. Continúa el cardenal Ratzinger diciendo que se ha detenido con tanta minucia en la descripción de la sinagoga porque las constantes esenciales del ámbito cultural de los cristianos son ya visibles en ella también. Así se pone nuevamente de manifiesto la unidad de los dos testamentos. Nadie debe extrañarse de que la estructura interior de la sinagoga y del edificio destinado al culto cristiano más típico casi siempre manifestaran continuidad. Hay una semejanza muy grande entre esas estructuras estilo basílica griega de las sinagogas y la estructura del lugar de culto de los cristianos. Al mismo tiempo, se va a dar sí cierta innovación por lo que toca al mundo cristiano en estos espacios de culto. Ello es evidente si se considera el ámbito espiritual de los edificios de la cristiandad semita, no de la griega, es decir, en el ámbito de las iglesias monofisitas y nestorianas de Oriente Próximo, que en el curso de las confrontaciones del siglo V, allá con el famoso concilio de Calcedonia, se separaron del imperio bizantino, sobre todo por el problema del monofisismo. A partir de la esencia de la fe cristiana, se dieron tres tipos de renovación con relación a la forma apuntada de la sinagoga. Ahora aquí el cardenal Ratzinger, ya después de habernos descrito cómo era la sinagoga y los elementos que habían en ellos, la orientación de la sinagoga hacia el templo de Jerusalén,
etcétera, va a hablarnos ahora de estas innovaciones o estos cambios que sufren en cuanto a estructura los espacios cristianos con relación a la sinagoga. Así se configura el nuevo perfil propio de la liturgia cristiana. El primer cambio, ¿no? La primera renovación consiste en que ya no se dirige la mirada a Jerusalén. Ya los templos cristianos ya no van a tener la orientación hacia Jerusalén, como por ejemplo lo tienen aún hoy la sinagoga, o lo tienen las mezquitas de los musulmanes, que están orientados hacia su ciudad santa, que es la Meca. Entonces, las oraciones que hacen los musulmanes en sus mezquitas siempre se hacen en dirección a la Meca, a la Meca. Entonces ya no se dirige la mirada a Jerusalén, pues el templo destruido ya no será nunca más contemplado por los cristianos como lugar de la presencia terrena de Dios. Ya no. El templo hecho de piedra ya no será expresión de la esperanza de los cristianos. Ya no es el templo de Jerusalén esa expresión. El velo de ese templo se había rasgado para siempre. Ahora, en el culto cristiano, vayan poniendo atención a estos elementos porque también van a resultar particularmente importantes cuando hablemos del altar. Ahora se dirigirá el rostro hacia el este, el rostro hacia el este, el oriente, ¿no? Hacia el lugar por donde sale el sol. Tiene ahora un nuevo sentido en el culto. Esta orientación en esa dirección va a tener un sentido profundo en relación con la fe que profesan los cristianos y con el sentido espiritual que impregna los lugares de culto. Entonces, la visión se orienta junto con la oración hacia donde sale el sol. No se trata de un culto al sol, como hoy nos acusan los protestantes, ¿verdad? Los protestantes que ignoran historia, que ignoran arquitectura, que ignoran un montón de elementos y que solo saben hablar del diente al labio, pues acusan a los cristianos católicos de ser idólatras, de adorar al sol y que en muchos elementos está presente el sol. Por ejemplo, estas custodias que tienen la forma del sol. Entonces dicen, ahí están adorando ese pedazo de hierro, están adorando al sol. No, no adoramos la custodia, adoramos al Santísimo Sacramento expuesto en la custodia. Que la custodia tenga esa forma tiene un sentido espiritual y muy bíblico, por cierto. Que ellos digan conocer las Sagradas Escrituras e ignoren estas realidades, ya no es problema nuestro, queden ellos. Nuestro deber como católicos es conocer nuestra fe y las razones y los motivos de nuestra fe. Allá ellos si no quieren darse cuenta y quieren atacar la iglesia sin conocerla. Es problema muy suyo, muy de ellos. No se trata de un culto al sol, sino de una convicción en el que el cosmos entero habla de Cristo. Toda la creación habla de Cristo. ¿Será Él quien esté presente en la mente de la comunidad cuando se entone desde ahora el cántico contenido en el Salmo 19? Ustedes pueden leerlo ahí en su escritura. En el Salmo 19, versículo 6 y siguiente, en el que se dice que el sol es como un esposo que sale de su tálamo. Y hablando de este sol en el Antiguo Testamento, a Dios se le compara con el sol precisamente, en el Antiguo Testamento. Y este sol aquí lo vemos como ese esposo que sale del tálamo a un extremo del cielo, es su salida. Y su órbita llega hasta el otro extremo. Cuando se habla de extremos en la Biblia se quiere hablar de totalidad. El extremo de un extremo a otro, su órbita, ¿sí? Lo abarca todo, Dios lo abarca todo, es lo que está diciendo ese salmo. Y entonces este salmo nos presenta a Dios como el sol y nos recuerda a lo que dice también el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 78, que Jesús es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas. Entonces aquello que se hablaba de Dios como el sol ahora se traslada a la persona, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, Jesucristo, nuestro Señor. Se dice que es el sol que nace de lo alto. ¿De dónde sale el sol? Del oriente, del oriente. Por eso es que ya la orientación en el ámbito del culto cristiano
se hace no hacia Jerusalén, sino hacia el sol que nace de lo alto, hacia Cristo. Esto tiene un sentido simbólico, pero profundamente espiritual. Por eso aclaramos que no es un culto al sol, sino a Dios nuestro Señor, del cual se habla en la Escritura como ese sol que nace de lo alto, como esa luz indefectible, esa luz que no conoce el ocaso. Y es por eso que la simbología solar entrará también dentro del culto cristiano con un nuevo sentido. Por ello, la forma de la custodia cuando tiene esa apariencia solar, porque hay custodias de todo tipo, hay custodias cuadradas, en forma de cruz, etcétera. También el sol estará muy marcada esa forma en otros elementos decorativos de la liturgia, en las quirotecas, los guantes de los obispos, en algunos antipendios que son los frontis que se ponen en los altares, etcétera, en muchos ámbitos de la liturgia, pero no como una adoración al sol, sino como el sentido que el cristianismo descubre en esta escritura, en la Escritura Santa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde a Dios se le compara o se hace referencia a Dios como el sol que no conoce el ocaso. Este salmo pasa sin solución de continuidad de una alabanza de la creación a un himno de la alabanza de la ley. Desde ahora, ello se aplicará a Cristo, el cual salió en Belén del tálamo nupcial de la novia, es decir, la Virgen María, la Virgen Madre, y que en ese tiempo ilumina al mundo. Entonces aquí el este cumple las funciones de símbolo de Jerusalén, la nueva Jerusalén para nosotros. Entonces el este viene a ocupar ese lugar que para los judíos lo ocupaba Jerusalén, que hacía referencia al templo donde estaba la presencia de Dios, la Shekinah de Dios. En el caso nuestro, esa orientación al este está orientada hacia Cristo que es donde será nuestro descanso, hacia la nueva Jerusalén, los cielos nuevos y la tierra nueva que llegan con Cristo nuestro Señor. Cristo, representado por el sol, es el lugar nuevo de la Shekinah, el verdadero trono de Dios viviente. Ya no el arca de la alianza, ahora es Cristo. En la encarnación, la naturaleza humana se ha convertido verdaderamente en trono de Dios, el cual queda por ello ligado a la tierra para siempre y se hace accesible a nuestra plegaria. Dios se hace accesible a nuestra plegaria, queda ligado a nuestra naturaleza en la persona de Cristo, que ha tomado nuestra naturaleza y la ha hecho suya y se hace en todo igual a los hombres menos en el pecado. Entonces ahora nuestra plegaria se hace accesible a este Dios único y verdadero. La oración que se hace mirando hacia el este, contemplando en esa dirección, es contemplada en la antigua iglesia como una tradición apostólica. ¿Sí? Que esto se hiciera de esa manera y que perdurara a lo largo de los siglos es porque tenía una base, un fundamento, un cimiento apostólico. Si los apóstoles no hubieran adoptado esta tradición, esta postura, o no le hubieran dado este significado, difícilmente la iglesia hubiera tomado en el tiempo, con posterioridad, una costumbre como esa. Difícilmente. Fueron precisamente los apóstoles que conocían perfectamente el Antiguo Testamento, el sentido de estos textos que hemos mencionado y la experiencia vívida de Jesucristo y de su evangelio, los que toman esta actitud en el momento de la oración y de la celebración de la fracción del pan. Ya no orientarse hacia Jerusalén, sino hacia Cristo. Ellos eran judíos, oraban en las sinagogas, conocían el significado de la orientación, de la estructura completa de la sinagoga, lo conocían perfectamente. Pues ellos y la primitiva comunidad judeocristiana, pues toman esta nueva actitud, orientarse hacia el este, con el sentido de orientar la oración, la vida entera, la expectación cristiana hacia Cristo. Es tradición apostólica. Aunque la costumbre de volverse hacia el este y la abolición de la mirada hacia el templo no pueden datarse con exactitud, esto es lo que no sabemos exactamente cuándo, resulta de todos modos seguro que esta tradición se remonta a los tiempos más remotos y que siempre fue tenida por una señal distintiva de la liturgia cristiana, lo mismo que de la oración privada. Esto distinguió a los cristianos. Mientras los judíos oraban hacia el templo, los cristianos oraban hacia el este pensando en Cristo.
tanto en su oración comunitaria como en su oración privada, cosa que hacen también los musulmanes con orientación hacia la Meca. Igual, ellos cuando están orando, ya sea en las mezquitas o en su oración privada, en una habitación, en un lugar donde se encuentren, ellos ahí donde estén, se ponen el rostro en tierra y adoran a Alá en dirección a la Meca. Ahí aunque sea en privada la oración. Nosotros hasta eso hemos perdido el valor del significado profundo de nuestra oración orientada hacia el este. En tal orientación, la palabra misma indica oriente, orientación, oriente, el este. El vocablo orientación alude hacia la dirección del este, de la oración cristiana, que se dan cita en ella varios significados. Orientación quiere decir, antes que nada, simplemente la dirección de la mirada hacia Cristo como lugar del encuentro con Dios y el hombre. Esta orientación es expresión del carácter cristológico fundamental de nuestra oración. Es que está en eso, en la orientación de nuestros templos, que se ha ido perdiendo. Vamos a hacer una crítica de eso. Se ha ido perdiendo. Antes los templos se construían en dirección al este con este profundo sentido simbólico y espiritual. En este ir perdiendo también nuestra oración privada o comunitaria en dirección al este, vamos perdiendo la oportunidad de evangelizar sin palabras, simplemente con el testimonio de nuestras estructuras y de nuestras posturas. Ya estábamos predicando algo sobre una verdad de fe, la expectación cristiana que está puesta en Cristo. Ahora eso se ha perdido, ya nos vale cómo construyamos nuestro templo, hacia dónde oremos o cómo oremos. Todo esto se ha perdido. Y no es querernos encapsular en prácticas antiguas, no. El sentido que nuestra fe es una vivencia de la tradición en continuidad, lo ha recalcado tantas veces el Papa Benedicto XVI. Tenemos que hablar de una hermenéutica de continuidad donde todas estas prácticas, estos sentidos adquieren importancia y relevancia para nosotros los cristianos. Cuando perdemos esa conexión con nuestras raíces, con nuestras prácticas, lógicamente no vamos a entenderlas y carecen de sentido, pero cuando recuperamos nuestras raíces y nos formamos, investigamos, todo esto empieza a adquirir gusto, sabor, y hasta el alma siente la necesidad de recuperarlo, de vivirlo. El hecho de que se encuentre el símbolo de Cristo en el sol naciente remite a una determinada cristología escatológica. Una cristología, un estudio de Cristo. La escatología es estudio de los acontecimientos finales, de lo que ha de venir. Entonces, una cristología escatológica que nos refiere a ese Cristo que vuelve, que nos ha dicho que así como se va, volverá por nosotros. Volverá por nosotros. El sol es figura del Señor que retorna. En él se ve la definitiva salida del sol sobre la historia. Rezar con el rostro vuelto hacia el este significa salir al encuentro de Cristo que llega. Cristo que llega. Y esto se vivía de forma más hermosa y plena en la celebración de la liturgia antes de la reforma del Concilio Vaticano II. Y cualquiera podrá decir, bueno, si el Papa, antes de ser Papa, siendo cardenal, insistió tanto en esto, ¿por qué cuando fue Papa no lo promovió, no lo hizo? Decirlo así sería ignorancia, hermanos. Claro que lo hizo el Papa, en conformidad con lo que venía redactando, él lo vivió. Y por eso es que promovió mucho la oración y la vivencia de la liturgia en su forma extraordinaria. Por eso también cuando firma su famoso motu propio, el Summorum Pontificum, que lo hace no solo como buscando dar una solución al problema interno de la Iglesia respecto a la fraternidad sacerdotal San Pío X, sino también en consonancia con todas estas ideas que él viene presentando. Y lo vimos en muchas ocasiones al Santo Papa celebrar la liturgia de cara a Dios, celebrar la liturgia de cara a Dios. Y no dudo, aunque no hubiesen tal vez videos donde él celebrase de forma pública la misa tridentina, pero sí lo haría en su vida privada. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos?
porque antes de ser papa, él como cardenal, él como obispo, celebró muchas veces la liturgia tridentina, y de eso sí hay fotos, de eso sí hay evidencias. Entonces, por eso nos atrevemos a decir esto. Rezar con el rostro vuelto hacia el este, entonces significa salir al encuentro del Cristo que llega. Así pues, la liturgia que se consuma con el rostro mirando hacia el este, hacia el al oriente donde nace el sol, equivale a entrar en la procesión de la historia hacia su futuro, hacia los nuevos cielos y la nueva tierra, que nos salen al encuentro con Cristo. A eso equivale cuando hacemos nuestra oración, cuando celebramos nuestra liturgia de cara hacia el oriente. Se trata de una plegaria de esperanza que realizamos con nuestra postura, de una oración que se hace de camino en la dirección que nos muestra la venida de Cristo, la vida del Salvador, su pasión, su muerte, su resurrección. Hasta tal punto, esto fue así que en algunas partes de la cristiandad, el oriente quedó señalado con una luz, con una cruz. Se ponía una cruz en dirección hacia el oriente. Ello se realizó a partir de una conjunción del sentido de dos textos en la Escritura. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, y el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 30. En el mismo libro del Apocalipsis se dice: mira, él viene sobre las nubes del cielo. Este es el texto que hemos dicho, Apocalipsis 1:7. Él viene sobre las nubes del cielo, y todos los ojos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las estirpes de la tierra clamarán por él. Sí, amén. ¿Dónde traspasaron a Jesucristo? En la cruz. En la cruz. Vayan viendo esto. Vayan entendiendo el sentido de por qué la cruz. ¿Por qué la cruz? Viene sobre las nubes del cielo. Señor que viene del cielo. Ese sol que nace lo alto, que esté en las alturas. Sol, oriente, cruz, donde traspasaron a Cristo. Vayan oyendo los elementos. El texto del Apocalipsis se apoya aquí en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 37, en el que, concluida la escena de la crucifixión, se cita el misterioso texto de Zacarías 12:10, el cual cobra repentinamente un contenido concreto. Mirarán al que traspasaron. Ahí en el Evangelio se hace cita de esa profecía, se habla de Cristo que traspasado en su costado por una lanza, ¿verdad? Traspasado por un soldado con una lanza, pues hace que se cumpla en él esta profecía mesiánica. Por fin, en el versículo 30 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, se nos transmite la siguiente palabra del Señor. Entonces, al final de los tiempos, apareceré en el cielo. Vamos, Apocalipsis dice, el Señor vendrá del cielo. Ahora aquí nos dice Mateo 30, 24:30, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces harán duelo todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Lo verán. Es una cita implícita de Zacarías 12:10. Verán al Hijo del Hombre. Y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, que ahí donde se da esa cita implícita de Daniel 7:13, con gran poder y gloria. Vayan viendo, entonces relacionamos aparición en el cielo, vendrá del cielo, el sol que esté en el cielo, nace en el este, hacia el oriente, se verá el signo del Hijo del Hombre ahí en el cielo, ahí hacia el oriente, el signo del Hijo del Hombre donde lo traspasaron es la cruz, que es el sello de Dios que aparece en la frente, puesto por Dios mandando al profeta, también Ezequiel, capítulo 9, versículo 11, ve y pon un sello en la frente de la cruz, como sello en la frente, sello que nos habla también Apocalipsis como el signo de Dios, el sello de Dios,
el signo del Hijo del Hombre es la cruz. Ahí está toda la relación que ustedes pueden hacer entre estos distintos versículos y capítulos de la Biblia, haciendo una buena exégesis. Aquí solo estamos dándole las pautas para que usted investigue más sobre esto. La señal del Hijo del Hombre que fue traspasado por la lanza es la cruz, dice el cardenal Ratzinger, que a partir de este momento se convierte en signo de la victoria del resucitado. De esta suerte, el simbolismo de la cruz y del oriente se funden. Las dos son expresión de la misma y única fe en la cual la memoria de la Pascua de Cristo crea presente y confiere dinámica a la esperanza que sale al encuentro de lo que está por venir. Entonces, ahí se funden en la cruz de Cristo estas dos concepciones de las que venimos hablando. Repito esto porque me parece fundamental para algo que voy a explicar. La señal del Hijo del Hombre que fue traspasado por la lanza es la cruz, que a partir de ese momento se convierte en signo de la victoria del resucitado. De suerte que el simbolismo de la cruz y del oriente se funden. Se funden. Por ello, que los templos que estaban orientados, que estaban construidos de cara al oriente, a donde nace el sol, en la parte del ábside del templo, ya después vamos a ver toda la estructura de los templos y qué significa cada una de esas, pero para hablar en un término que ustedes conozcan mejor, en el presbiterio, está en la pared del presbiterio puesta la cruz de Cristo, Jesús crucificado. Una cruz está ahí puesta. Y a pesar de que habían templos con hermosos retablos donde había múltiples santos, siempre estaba una cruz en ese retablo, siempre una cruz en esa pared. Por esa función, esa fusión de estos dos simbolismos, del oriente y de la cruz, el signo del Hijo del Hombre, el signo del Hijo del Hombre. Por eso es que está en el centro de nuestros templos la cruz hacia el cual se dirige nuestra vista, hacia el cual nosotros nos dirigimos. Y este es un signo que desgraciadamente después, con la famosa reforma del Concilio Vaticano II, se trató de quitar. Se trató de quitar, pero no solo en tiempos del concilio, ya antes, con la famosa Mediator Dei de Pío XII, ahí se va a tocar este tema sobre este deseo de muchos de querer quitar la cruz del centro. Ya vemos que muchas veces se ponen otras imágenes al centro en vez de la cruz. Iglesias, incluso catedrales, que en vez de tener al Cristo crucificado, ponen al resucitado. Eso está mal, muy mal. No es el resucitado lo que debe estar ahí. El simbolismo es Cristo que ha muerto en la cruz, que ha muerto en la cruz. Ahí es donde se lleva a cabo el sacrificio de nuestra redención. Vamos a ver lo que dice la Mediator Dei. Ustedes pueden leer el numeral 80, en el numeral 80 también va a hablar sobre esto. Se sale del recto camino, dice el Papa, aquí va a mencionar varias cosas. Quien desea volver el altar, la forma del altar que se tenía antes en las iglesias, a su antigua forma de mesa, cosa que luego ahora ha acontecido con el Concilio Vaticano II. Y dice el Papa Pío XII, se sale del recto camino quien quiera cambiar el altar por la mesa, ahora, una forma de mesa. Quien desea excluir de los ornamentos litúrgicos el color negro, quien quiere eliminar de los templos las imágenes y estatuas sagradas, que el Papa como que estuvo hablando proféticamente de lo que iba a suceder después. Quien quiere hacer desaparecer en las imágenes del Redentor crucificado los dolores acervísimos que él ha sufrido, quien repudia y repruebe el canto polifónico, aunque esté conforme con las normas promulgadas por la Santa Sede. Bueno, el numeral 80, ahí nos habla el Papa, que hay personas que repudian el Cristo crucificado, el Señor que sufre por nosotros. No hay que cambiarlo, ya no queremos ver a Cristo muerto, queremos ver al Cristo resucitado. Entonces cambiamos y le quitamos a la cruz el Cristo que sufre y le ponemos un Cristo resucitado. Muy mal, dice el Papa. Y después, otro numeral que es importante, el 202 de la Mediator Dei. Miren lo que dice en este inciso, donde se habla de errores de algunos autores modernos. Dice, de todo lo expuesto aparece claramente, venerables hermanos, cuanto se separa de la genuina
y sincera idea de la liturgia. Aquellos escritores modernos que, engañados por una pretendida mística superior, se atreven a afirmar que no hemos de fijarnos en el Cristo histórico, sino en el neumático glorificado. Y hasta no dudan en asegurar que en el ejercicio de la piedad cristiana se ha verificado un cambio, por el cual Cristo ha sido como destronado, ya que el Cristo glorificado que vive y reina por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra del Padre, ha sido oscurecido, según el pensamiento de estos autores, que no comprenden lo que la Iglesia ha hecho con su liturgia y lo que quiere decir, por ejemplo, con las imágenes del crucificado. En su lugar se ha colocado aquel Cristo que un tiempo vivió en esta vida terrenal, argumentan estos autores errados. Por eso, algunos, voy a ver la advertencia que dice aquí el Papa, algunos llegan hasta querer quitar de los templos sagrados los mismos crucifijos. Ahí está. Ahí está la cosa que se estuvo viviendo también con la reforma del Concilio Vaticano II, que en muchas parroquias, en muchos templos también se empezaron a destruir los retablos, se empezaron a quitar los crucifijos, se volaron a un lado, se pusieron a un lado, cosa que después también aconteció con los sagrarios, se quitó el sagrario del centro. Otro lado, ¿qué diría el Papa? Eso es una aberración lo que están haciendo. Es una distorsión, son errores de autores modernos y que hoy se están viendo en nuestro templo. Entonces se quita el signo de la cruz del centro, que tiene una profunda relación de una mística tan elevada por su significado de unión con el Oriente, con el Oriente. Por eso es importante que nuestras parroquias, en nuestros templos, ya que hoy por desgracia ni siquiera se construyen con vista hacia el Oriente, pues por lo menos esté el signo del Hijo del Hombre que se fusiona con este sentido del Oriente al frente, en el centro de nuestras parroquias, que es la cruz. Y ahora, como no está orientado el altar hacia el este, como debería ser, y que se ha reemplazado el altar por una mesa, pues es necesario algo que también recuerdan las normas de la instrucción general del misal romano, que en el altar debe estar siempre la cruz del altar, una cruz como esta que tiene base, la cruz del altar, o por lo menos una cruz al lado del altar, para recordar también esta unión del sacrificio de Cristo en el altar con lo que acontece en la última cena, cosa que en su momento vamos a tratar también aquí cuando hablemos de los elementos del altar. Pero todo esto es importante, hermanos, que lo retomemos y que entendamos el sentido del porqué de las cosas. A mí me molesta cuando llego a parroquias queriendo dar estas enseñanzas y la gente se pone en una actitud de no, es que no lo hacemos así, es que no es costumbre, es que no, hermanos, no lo hacen porque no saben, porque no se han formado. Déjense formar. Y entonces uno pone la cruz en el altar y viene un sacerdote o viene un laico y te la quita del centro y dice, no, es que ya tenemos un Cristo atrás, ¿para qué un Cristo en el centro? Ah, es que un Cristo atrás, el que todos miramos, y este es el que mira el sacerdote y que tiene un sentido de unión del altar y la cruz, que se ha perdido, que se ha perdido. Y entonces pueden haber dos Cristos, uno en el altar y uno atrás. Vayan y verifiquen ustedes las ceremonias pontificias, que es donde tenemos que tomar nosotros el ejemplo de lo que hace el Papa, y van a ver que en muchas ocasiones el Papa celebra en la misma capilla de la Casa Santa Marta, celebra el Papa y está el Cristo atrás que preside a la comunidad, el Cristo que todos ven hasta el último de la banca, y el Cristo del altar que mira el sacerdote en el momento del sacrificio. Y están los dos, y es el Papa el que está celebrando, y es el Papa el que está celebrando, y no es por el hecho de ser el Papa, sino porque cumple lo que está establecido en la instrucción general del misal romano. Pero bueno, no me voy a meter ahí mucho porque más adelante vamos a hablar de lleno sobre ese punto. Pero para que vayan viendo ustedes los cambios y las transformaciones que se han dado, erradas, cuando nos desligamos y perdemos este sentido de continuidad dentro de nuestra iglesia, en la vivencia de la tradición y de la liturgia que nosotros como católicos se supone debemos vivir. En fin, este volverse hacia el este significa que el cosmos y la historia de la salvación son partes de un todo. El cosmos y la historia de la salvación son partes de un todo.
También el cosmos ora aquí en espera de la salvación. Precisamente esta dimensión cósmica está presente en la liturgia cristiana, como hemos hecho ver varias veces. Ella nunca se realiza en un modo exclusivamente hecho por la mano del hombre. Se trata siempre de una liturgia cósmica, y el tema de la creación es propio de la oración cristiana. Esta oración pierde toda su grandeza cuando se aparta de este contexto. Por esta razón, siempre que sea posible, se deberá reemprender esta tradición apostólica de orientar los edificios del culto cristiano hacia el este. Ahí está la palabra que ha dicho el cardenal Ratzinger. No es invento mío, queridos hermanos, no es invento de algunos curitas tradicionalistas que quieren, no. Es recomendación del que llegó a ser el romano pontífice de nuestra iglesia, su santidad Benedicto XVI, que ya lo expresó desde que era cardenal Ratzinger, cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que nos está dando aquí una lección magistral en liturgia llena de una espiritualidad y una mística profunda que él mismo vive y experimenta cuando celebra. Y nos está dando esta recomendación que nosotros no debemos hacer oídos sordos a ella. Por todo esto que él está aquí manifestando, por esta relación del cosmos con la liturgia de la que hemos hablado varias veces, por este sentido y este simbolismo entre el oriente y la cruz, por esto tan elevado, él recomienda siempre que sea posible, se debería reemprender esta tradición apostólica. Mire que nos está mostrando que esta tradición tiene autoridad y origen apostólico, de orientar los edificios del culto cristiano hacia el este. Él lo está pidiendo, lo ha expresado, lo ha manifestado, y con sus celebraciones bajo la misa en la forma extraordinaria del rito romano, él también manifestaba este deseo. Qué importante. Y no es porque estemos apegados aquí, como muchos acusan, a trapos, a ornamentos. No se trata de eso. Sino hemos descubierto la mística, la espiritualidad y la profundidad de estos signos y de estos elementos, y la fuerza evangelizadora que tienen para un cristiano estos elementos del culto entero. Por eso que bueno, si nosotros tenemos la iniciativa de ayudar en los proyectos de la construcción de una parroquia, de una capilla, qué bueno que le hagamos notar esto al sacerdote que está a cargo del proyecto, para que se construya el edificio de cara al oriente, de cara al oriente. Todo esto lo vamos a remarcar sobre todo en la orientación del altar, que vamos a tocar a continuación dentro de los elementos del templo, ¿verdad? Cuando hablemos de ellos, aquí el Papa va a hablar también de esa orientación necesaria, aunque ya no se da tal cual, sí tiene una importancia grande para nosotros los cristianos. Orientar nuestra oración privada, nuestra oración comunitaria, nuestros templos hacia el oriente, hacia Cristo que nace de lo alto, que ilumina nuestras tinieblas, que las disipa, que volverá por nosotros, que se verá el signo del Hijo del Hombre ahí en el cielo, ese signo de la expectación cristiana, de donde se ven cumplidas las profecías sobre el Mesías, donde se ve manifestada la gloria de Dios, donde se efectúa el misterio de nuestra salvación, pasión y muerte de Cristo. Ese signo del cual nosotros nos gloriamos, como dice San Pablo, y no nos avergonzamos de predicar a un Cristo crucificado, la cruz gloriosa de nuestro Señor. Pero bueno, todo esto tenemos que meditarlo y profundizarlo. Entonces, hemos ya hablado de esta primera, ¿no? De esta primera renovación con relación a la forma de la sinagoga que se da ahora en nuestro templo. Dejar de orientar el templo hacia Jerusalén para orientarlo hacia el este y todo este sentido. En la próxima sesión hablaremos de esas otras dos renovaciones que se dieron respecto a la sinagoga, para que así también las conozcamos. Muy bien, ahí cerraríamos la sesión de este día. Les recuerdo suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones, Misterio de Fe. Nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, Creo, Señor, Yo Creo. Y también nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20.
Todo esto, recuerden, tienen la información en la descripción de cada video. Muy bien. Vamos a abrir ahora los micrófonos para que ustedes, que están ahí en el en vivo, tanto en YouTube como en Zoom, puedan manifestarnos sus comentarios o participar, o qué opinión les merece esto que hemos aquí comentado. Sobre todo, recuerden leer Hebreos capítulo 7, ¿no? Hebreos capítulo 7, para entender un poco mejor este cambio entre los sacrificios animales y los sacrificios el sacrificio de la nueva alianza, y también estos numerales que hemos dado de la Mediator Dei, el numeral 80, numeral 202. Muy bien, entonces ahora sí, me callo y les doy la oportunidad a ustedes de hablar. Hermana Fernanda, no sé si en YouTube hay algún comentario ya. No, a través de YouTube, por el momento no hay comentarios. Muy bien. No sé entonces si aquí en Zoom, de los que estén conectados, tengan algún comentario, alguna pregunta. O todo está clarísimo. Que no les dé pena hablar, participen, que no hay comentario tonto, dice un dicho, sino que tonto el que no pregunta. Así que ustedes aprovechen a comentar. ¿Sí, hermanos? ¿Nadie? ¿Tenemos ahí alguno, hermana? Si le da lectura, por favor. Sí, Sergio Rangel comenta, bastante agradable y amena la charla, gracias. Hermano Sergio, muchas gracias también por su comentario. Gracias por sus palabras. Y pues esperamos que el resto del curso también le resulte ameno. Y le invitamos, si no lo ha hecho, a ver el resto de videos que tenemos sobre materia litúrgica en este canal, para que aprendamos el máximo sobre nuestra fe y cómo se celebra, sobre todo la celebración de nuestra fe, cómo se lleva a cabo y los elementos que están presentes en ella, que para nosotros los cristianos, el mundo de la liturgia, hablando actualmente, es un mundo casi, puedo asegurar, desconocido. Sabemos lo básico, el año litúrgico, los colores, sabemos lo muy básico, pero no comprendemos por qué rojo y no verde cuando celebramos a los mártires, por qué el templo, la cruz al oriente, lo que hemos hablado ahorita, porque los detalles no los comprendemos. Pensamos que las cosas siempre han sido así y así son, y punto. No, hermanos, hay que ir viendo que en la misma liturgia se efectuaron ciertos cambios necesarios, otros cambios que no han sido tan necesarios efectuarlos se han realizado, y ver todo esto. Así que, hermano, lo invitamos a ver el resto también de los capítulos que vendrán y los que ya han sido publicados. Creo que hay otro comentario por ahí, hermana. Sí, Elizabeth Mendoza comenta, buenas noches, creo que no es que haya quedado todo claro, al menos en mi caso, creo que unido al siguiente jueves podrá haber ya alguna duda. Gracias, hermano, por enseñarnos tan amenamente. Perfecto, hermana, muchas gracias. Sí, yo sé que hay algunas ideas que tal vez en el momento tienen sentido, pero van adquiriendo un sentido de mayor plenitud a medida que se avanza en el curso. Pero siempre me gusta dar estas pautas para que ustedes hagan alguna consulta si hay algo en sí que no entendieron de la materia que se vio en la sesión particular, ¿verdad? Porque ciertamente hay un desarrollo sistemático. Todos los temas están interconectados unos con otros y van teniendo mayor lucidez, mayor claridad a medida que avanzamos en estas formaciones. Por ejemplo, hemos mencionado hoy mucho lo que es la liturgia cósmica, toda esta participación del cosmos en la liturgia. Ya no me preguntan nada de eso porque ya lo vimos. Entonces, como ya lo hemos ido viendo, hoy se hace más comprensible a estas alturas, aunque los temas son distintos. En un momento fue cuando hablamos del cuerpo y la liturgia, etcétera, y ahora estamos hablando de los espacios sagrados, y sin embargo todo está interrelacionado.
Así que gracias por su comentario, hermana Elizabeth, y ciertamente así será. A medida que avancemos, vamos a ir comprendiendo más y mejor todos estos contenidos. Gracias. ¿Hay algún otro comentario, hermana Fernanda, en YouTube? Buenas noches, Marcos de Nicaragua. Solo una preguntita. Hermano Marcos, le escuchamos. Discúlpame que no manejo la fuente de la información de los templos, o sea, la bibliografía, de donde habla de los templos al oriente, Sí, aquí está. Esta es la bibliografía que estamos ocupando, la introducción al espíritu de la liturgia del cardenal Ratzinger, donde él hace mención de esta costumbre apostólica, ¿verdad? Esta costumbre apostólica en la iglesia siempre se tuvo así, no es que saliera un documento específico, ¿verdad? En épocas del apóstol Pedro que dijera, ahora va a quedar establecido que todos los templos tienen que construirse así, sino que, recordemos, la primera comunidad cristiana vivió su fe enmarcada en el contexto judío en la región de Jerusalén, cuando salen las primeras misiones hacia las tierras paganas, sobre todo con el apóstol Pedro y luego con el apóstol Pablo. Entonces toda esta información, todo este sentido se va a ir permeando en esas comunidades provenientes del paganismo, y una costumbre judía, como era orientarse en la sinagoga hacia Jerusalén, pasa a la cultura cristiana, a la liturgia cristiana, ya no con orientación hacia Jerusalén, sino hacia Cristo, el sol que nace de lo alto, y se instituye ahí esa costumbre de era apostólica. Lo que van a ir haciendo luego los distintos libros, los distintos documentos, es hablando sobre esta costumbre, pero ya como algo que ha sido fijado desde los apóstoles, no como algo que un papa instauró en un momento determinado. Entonces aquí el Papa Benedicto XVI, cardenal Ratzinger, hace mención de esa costumbre, y pues ya en distintos documentos podemos empezar nosotros a hacer una indagación personal sobre esta praxis, sobre esta costumbre, sobre lo que realmente dijo sobre esto el Concilio Vaticano II, para que es importante que investiguemos si realmente la Sacrosanctum Concilium cambió la orientación de los templos, si realmente la Sacrosanctum Concilium mandó que se destruyeran los retablos de nuestras iglesias, si la Sacrosanctum Concilium mandó a que se quitara el Cristo, ¿verdad?, del altar, o que se reemplazara el Cristo por un resucitado. Todo esto es una tarea que nosotros tenemos que procurar hacer personalmente. Y yo lo que estoy haciendo acá con estos estudios es dándoles a ustedes las pautas para que estas interrogantes nazcan, esta curiosidad brote y se vaya saciando con el estudio personal, ¿verdad? Con el estudio personal. Pero la Sacrosanctum Concilium es hermoso, es un documento extenso que si nos pusiéramos a verlo uno por uno, numeral por numeral, pues el curso se nos vuelve interminable. Pero como hicimos con la música sacra, tomamos el capítulo y los numerales destinados a ella y los analizamos, tomando elementos que estaban presentes en otros numerales que no particularmente se dedicaban en ese capítulo a la música sacra, pero sí los presentamos y los analizamos. Y lo mismo vamos a procurar hacer con esto. Recuerden que ahorita estas tres primeras sesiones, son la introducción al estudio de los templos, de los espacios sagrados. Después de la siguiente sesión, vamos a desglosar cada uno de los elementos del templo, vamos a desglosar las estructuras como eran en el paleocristianismo, lo que podemos hablar de las estructuras paleocristianas, vamos a hablar un poco de los cambios que han habido, vamos a hablar también de los distintos elementos que están presentes dentro de los templos cristianos. Entonces, hay una riqueza vasta por explorar aún y que profundizaremos. Pero ahorita las ideas que hemos presentado, todas están tomadas de el cardenal Ratzinger. Muchas gracias. Sí, claro, hermano, muchísimas gracias a ti también. ¿Algún otro comentario por ahí? Fernanda, sí, no a sé través si... de YouTube, María de los Ángeles Flores dice, muy interesante todo lo de hoy. Gracias, hermano Walter. Saludos y Dios le bendiga. Claro que sí, hermana. Muchas gracias. Que Dios le bendiga a usted también, ¿verdad? Y pues esperamos que todo esto nos ayude a vivir mejor nuestras liturgias
y a comprender mejor las cosas, por qué se hacen, cómo se hacen. Para orientarnos hacia Cristo, se manifestaba muy bonitamente en esa postura, que no era solo del pueblo, el sacerdote con el pueblo, todo orientado hacia Cristo. El sacerdote como pastor que conduce el rebaño hacia Cristo. Todo eso se hacía con ese simple gesto, gesto de orientarnos hacia allá. Ahora se va a hablar del oriente litúrgico, que es lo que nos va a presentar el cardenal Ratzinger cuando hablemos de la orientación del altar. Se va a hablar mucho del oriente litúrgico, donde ya no se le va a dar importancia a la orientación física del templo, sino a la orientación espiritual. De eso vamos a hablar también, aunque con esa orientación, o con esa orientación litúrgica, se pierde un poco esta riqueza de la orientación física, de la estructura de nuestros templos hacia el este, y de las posturas corporales también hacia el este. A veces hay cambios que, en vez de contribuir a ganar algo más y de fortalecer algo más nuestra fe, contribuyen a perder más bien algo de nuestra identidad católica, de nuestra identidad cristiana. Miramos que en la liturgia cristiana era parte de la identidad de esa liturgia precisamente la orientación de los apóstoles en su oración comunitaria y personal hacia el este. Pensemos en eso, pensemos en eso. Muy bien. Creo que hay alguien más ahí que ha puesto algo. Dice... Sí, bueno, también a través de YouTube, Carmen Novelo comenta: saludos hermano Walter desde Pantitlán, Ciudad de México, reciba bendiciones. Muchas gracias, hermana Carmen, que Dios me le bendiga a usted también. Muchísimas gracias por sus saludos, siempre está presente con nosotros. Dios le multiplique sus bendiciones y sus gracias en su vida y le ayude a perseverar en estos cursos para poder seguir formándonos. Y aquí en Zoom comenta Peña: gracias por compartir tus conocimientos y tu gran entrega con amor a la vida de Dios. Claro que sí. Muchas gracias, Gina, también. Gina Peña, por compartirnos esas palabras. Y pues mientras Dios nos preste vida y nos dé la gracia y la sabiduría necesaria, continuaremos compartiendo estos cursos para ayudar a la formación del pueblo cristiano. Bueno, que el Señor me le bendiga a todos. Creo que ya no hay más comentarios. Entonces vamos a finalizar la sesión de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te damos gracias por habernos permitido vivir este momento de formación. Nos ponemos en tus manos para que tu Divino Espíritu nos ilumine siempre. Que estos contenidos sirvan de instrucción en nuestra vida y no de causas de molestias, de divisiones, de discusiones sin sentido, sino por el contrario, que todo contribuya al bien de la comunidad cristiana, la comunidad creyente. Que Mamá María nos enseñe a ser dócil a la voz del Espíritu Santo. Que los santos y los ángeles nos obtengan de ti las gracias necesarias para vivir con obediencia, con humildad, sometidos a la Santa Iglesia y poder obrar de forma tal que con nuestra vida personal, comunitaria, atraigamos a otros hacia ti. Que todo, Señor, cuanto hacemos, te tenga a ti como su fuente y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium convogimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne despicia in necessitatibus, sed a periculis conti liberanos semper. O Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidias diaboli est oppressivio. Impere dili Deus supplice te precamur. Tuque prince milice celesti, Satanam aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum propagandum in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llámame feliz, a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor